Organización Mundial de la Salud tiene bajo vigilancia a dos subvariantes de Ómicron. La variante XBB y la variante BQ.1.1 estarían bajo monitoreo estricto por la OMS. ¿Podrían ser estas nuevas subvariantes de Ómicron nuevas variantes de preocupación? ¿Qué es lo que habría mencionado la Organización Mundial de la Salud en relación a estas dos variantes de Ómicron? En una reciente publicación de este 27 de octubre 2022, la OMS daría información importante a tomar en cuenta. En este video compartiremos los datos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones que debemos considerar. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 27 de octubre de 2022 donde la Organización Mundial de la Salud se habría reunido con el Grupo Asesor de Vigilancia para SARS-CoV-2 y habrían decidido monitorizar a dos variantes de Ómicron, a XBB, rama de BA2, y sobre todo a la variante BQ.1.1, rama de BA5. ¿Por qué estarían observando estas variantes de Ómicron? Y sobre todo, ¿podrían ser estas subvariantes de Ómicron las futuras variantes de preocupación? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo dar recomendaciones que debemos considerar. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior en contra del botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que la pandemia por COVID-19 no ha terminado. Sin embargo, Ómicron, la quinta variante de preocupación, la cual fue nombrada como tal a finales de noviembre de 2021, estaría cerca de cumplir un año de existencia. Y ante ello ya estaría provocando una cuarta ola de contagios para el 2022, en donde la característica de esta cuarta ola sería por ramas de las subvariantes de Ómicron, tomando en cuenta que Ómicron es la quinta variante de preocupación que tendría 5 subvariantes: BA1, BA2, BA3, BA4 y BA5. Sin embargo, a su vez estas subvariantes habían dado nuevos linajes, en donde BA2, BA4 y BA5 tendrían los linajes importantes a mencionar. Por parte de BA2 tendríamos nosotros sobre todo a BA2.75, que sería conocida en una nomenclatura utilizando personajes mitológicos griegos, sería conocida como Centauro. De esta habría derivado BA2.75.2, conocida como Quirón. Otra rama importante sería la variante recombinante XBB, que estaría observándose por la OMS. Por parte de BA4 tendríamos a BA4.6 y por parte de BA5 tendríamos a BF.7, que sería Minotauro, y sobre todo a BQ.1, que sería Tifón, y a ello una subvariante de esta variante que sería BQ.1.1 Cerbero. Son dos de estas subvariantes de Ómicron que la OMS habría mencionado estar bajo vigilancia. En un documento técnico publicado este 27 de octubre 2022, la declaración del Grupo Asesor Técnico de la OMS para la evolución del virus SARS-CoV-2 estaría mencionando que se encuentran observando a los sublinajes BQ.1 y XBB. Según la declaración, se habría reunido este grupo asesor el 24 de octubre 2022 para discutir la evidencia sobre las variantes de Ómicron que estarían hoy en día avanzando en el mundo. En particular, habrían discutido sobre las implicancias para la salud pública del aumento de dos variantes de Ómicron, XBB y BQ.1, incluida BQ.1.1. Según la evidencia actual disponible, el Grupo Asesor Técnico de la OMS todavía no cree en general que XBB y BQ.1 se diferencien suficiente entre sí o de otros linajes de Ómicron. Sin embargo, es muy importante hacer un seguimiento estricto de estas dos subvariantes. Los dos sublinajes, por el momento, menciona el artículo, siguen perteneciendo a Ómicron, pero no se descarta que podrían ser las futuras variantes de preocupación. Esta decisión será reevaluada periódicamente
Y es muy importante conocer qué serían a estas dos variantes que la OMS estaría siguiendo. En primer lugar, XBB. XBB es un virus recombinante de los sublinajes de BA2, que sería de la unión de BA2.10.1 con BA2.75. A partir de la semana epidemiológica número 40, que va del 3 al 9 de octubre, se habría mencionado que esta secuencia tendría una prevalencia global del 1.3% y se ha detectado en 35 países. El grupo asesor habría discutido sobre los datos disponibles, sobre la ventaja de crecimiento de este sublinaje y algunas pruebas preliminares sobre la gravedad clínica y el riesgo de reinfección, sobre todo en Singapur y la India. Es importante mencionar que hay un amplio aumento de prevalencia de XBB y la vigilancia genómica regional estaría evaluando cuál es el desenlace de esta variante. Es muy importante mencionar que los casos de reinfección se habrían limitado principalmente a aquellos con infección inicial en el periodo anterior de Ómicron. Hasta el momento no hay datos suficientes que respalden cuál va a ser la evolución clínica de esta variante. Por otro lado, BQ.1 sería un sublinaje de BA5 que porta mutaciones importantes como la K444T y la N460K. Además de estas mutaciones, el sublinaje BQ.1.1 porta otra mutación adicional, la R346T. A partir de la semana epidemiológica 40, del 3 al 9 de octubre, las secuencias de BQ.1 tienen una prevalencia mundial del 6% y habría sido detectada en 65 países. Si bien todavía no hay datos de la gravedad o escape inmunitario, es muy importante que la evolución de esta subvariante estaría dándose sobre todo en Europa y Estados Unidos. Datos importantes a tomar en cuenta. La Organización Mundial de la Salud confirma la preocupación de dos variantes de Ómicron. Por un lado, XBB, rama de BA2, virus recombinante, que estaría presente en 35 países, y por otro lado, la variante BQ.1, rama de BA5, que estaría prevalente en 65 países y que tendría una prevalencia actual del 6% a nivel mundial. Estos datos son importantes. Estas dos variantes de Ómicron tendrían comportamiento similar con respecto a la evasión inmunitaria. Sin embargo, serían hoy en día dos de las subvariantes de Ómicron que estarían prevaleciendo. El riesgo para América Latina estaría que ya en Argentina se habría detectado a estos dos sublinajes, a XBB y sobre todo a BQ.1.1. ¿Cuál será la situación de estas variantes? Los expertos no descartan que si estas variantes logran dominar en las regiones donde se encuentran, podrían ser las futuras variantes de preocupación desplazando a Ómicron. Esta situación se evaluará en el transcurso de lo que queda del 2022, en donde el mundo va a enfrentar una gran ola entre noviembre y diciembre 2022. Situación que lamentablemente se va a agravar con el efecto superpropagador que va a significar el Mundial de Fútbol este 20 de noviembre de 2022. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación importante. Este 27 de octubre 2022, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un documento técnico del Grupo Asesor para la Vigilancia Evolutiva del SARS-CoV-2, en donde el grupo de expertos se habría reunido para evaluar sobre todo a dos variantes de Ómicron, a XBB y a la variante BQ.1. Según el informe técnico, estas dos subvariantes tendrían algunas similitudes, evadirían la respuesta inmunitaria y sobre todo XBB se encontraría en 35 países con una prevalencia de 1.6 y por su lado BQ1 se encontraría en 65 países con una prevalencia del 6%. Los expertos no descartan que estas subvariantes de Ómicron podrían desplazar a Ómicron y convertirse en las nuevas variantes de preocupación. La situación es preocupante para América Latina, dado que estas dos subvariantes ya estarían presentes en Argentina y no se descarta que siga avanzando a través de la región. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas.
Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus. Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.